Amén. Tomen asiento, por favor. Cuando alabamos al Dios Trino, finalmente estamos hablando de la plenitud de la deidad. Y es a través de la plenitud de la deidad que cada uno de nosotros hemos llegado siempre a la presencia de Jesucristo. Y hoy podemos experimentar salvación. Es justo porque la presencia del Dios Trino ha obrado en medio de nosotros. Cada vez que recuerdo este canto y que Dios nos da de su gracia para poderlo entonar, recuerdo precisamente que estamos aquí porque Dios decretó la salvación. Es el Hijo quien la efectúa para cada uno de nosotros, pero nos es aplicada por la acción del Espíritu de Dios. Entonces, siempre es ese Dios trino el cual forma parte de nuestra vida y es el cual nos hemos reunido también hoy para cantar y adorar. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con un poco de escatología. A lo mejor la palabra le parece un poco rara, simplemente habla acerca de la doctrina de las últimas cosas, pero en particular queremos generar un enfoque que habla acerca de por dónde es que la madurez cristiana debería de manifestarse cuando nosotros ya estamos en Cristo Jesús. Ahora, alguna vez alguien me preguntó qué era eso de ser una persona madura. Y entonces tuve que pensar un ratito, dije, bueno, ¿cómo podemos hablar de la madurez en Cristo Jesús? En muchas ocasiones la dinámica se va en, bueno, tal vez la persona tenga 1, 2, 3, 10, 20 años en el Evangelio y pensamos que porque tiene 20 años en el Evangelio ya es una persona madura. O simplemente porque sabe mucho acerca de Biblia, de teología, repite muchísimos versículos. Bueno, esos son algunos criterios que sin duda nos pueden ayudar para saber si las personas somos maduras o no en Cristo Jesús. Pero recurrí a un material distinto, de hecho se llama la escala Engels, solamente puse un fragmento para tratar de ubicar más o menos en dónde cada una de las personas podríamos estar. Déjame empezar en el -2. De hecho, la escala Engels va hasta el -10. Yo quise nada más empezar con el -2. Cuando las personas reconocemos que tenemos un problema, todavía no estamos en Cristo. Realmente allí es donde muchos de nosotros nos encontramos. En algún momento podemos ir avanzando en esa relación para con Dios y llegamos a un nivel donde hablamos de arrepentimiento y fe. El 0, podríamos decir que es ahí el nivel de mi nuevo nacimiento. Antes del 0 simplemente estaba sin Cristo y sin esperanza de Dios en este mundo. Pero cuando hablamos de madurez tendríamos que pensar en algo posterior justamente al nuevo nacimiento. Y el +1 significa el momento en que nosotros empezamos a evaluar acerca de ese encuentro que tenemos ahora para con Dios. Pero hasta ahí muchas personas están solamente ya convencidas y han creído acerca de Jesucristo. El +2 significa que ahora forman parte de la congregación. ¿Sabe? Esto es importante por una razón. Mi madurez en Cristo de alguna manera va a seguir ese esquema. No quiero decir que sea exactamente igual para con todos, pero para muchos casos ocurre así. Y sigo sumando después, porque entonces empiezo a crecer en conocimiento y en conducta. Ahora, muchos de los creyentes generalmente se quedaron ahí, entre el nuevo nacimiento y hasta el número 3. Crecen en conocimiento, en conducta. Y algunos incluso van a pasarse mucho tiempo en el número 3 batallando para poder seguir avanzando hacia un nivel superior. Los siguientes niveles podemos hablar entonces de comunión con Dios, donde de manera personal, profunda, individual, si puedo decirlo, pero también de forma comunitaria, porque ya estaba integrado a la congregación en el punto número 2. Entonces, él empieza a convivir y a desarrollar una vida de intimidad con Dios. Pero el número 5, tenemos que hablar entonces ahora sí de madurez y de la reproducción de un ministerio. El momento en el que nos multiplicamos ministerialmente es justamente cuando podemos hablar de madurez. Ahora, quiero que considere brevemente esa lista. ¿En dónde está usted?
¿Ya tuvo un encuentro con Jesucristo? Si ya tuvo un encuentro con Jesucristo, posiblemente esté en ese nivel cero. Pero no se preocupe. La iglesia, la presencia de Dios en medio de usted, es justamente algunas de las cosas por las cuales estamos aquí reunidos. ¿Ya forma parte de la congregación? Bendiciones. Qué bueno, gracias a Dios que ya forma parte de la congregación. Eso significa un avance un poquito más allá de todo ello. Ahora, generalmente los miembros de la iglesia, cuando hablamos de membresía de la iglesia, estamos considerando justamente entre el número 2 y hasta el número 4. En ese renglón estamos hablando de miembros de la iglesia. Pero el objetivo que Jesús dio a su iglesia no era vayan y hagan miembros de iglesia, ¿es cierto? La Biblia no dice eso. La Biblia dice en Mateo 28, vayan y hagan discípulos. Y sabe, los discípulos son hombres y mujeres que se reproducen ministerialmente. Esos son los discípulos de Jesucristo. Entonces, ¿en dónde estás? Y esa es una pregunta para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos que estar buscando no solamente haber creído en Jesucristo, sino podernos reproducir ministerialmente. En las Escrituras, los discípulos son los que se reproducen. Yo espero que poco a poco cada uno de nosotros vayamos caminando en ese entorno de madurez con la acción del Espíritu de Dios en medio de nuestras vidas para poder crecer en ese nivel y poder dar fruto para la gloria de Dios. Ahora le invito a que oremos brevemente. Padre, Dios, necesitamos de la guía de tu Espíritu para poder acercarnos a tu palabra, para poder descubrir, Señor, cuál es el propósito que tú tienes para nosotros en esta mañana. Que sea tu Espíritu, Señor, quien hable a nuestra vida. Que sea tu Espíritu el que nos ministre en esta mañana y que derrame de tu gracia, Señor, de tus bendiciones para la vida de cada uno de los que hoy nos hemos encontrado en este lugar. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Puse un texto desde 1 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 4. Quisiera que ustedes lo puedan leer conmigo. Le pido a que ahí desde su lugar me acompañen en la lectura y leamos en voz alta estos 4 versículos. Leamos juntos. Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. El apóstol Pablo escribió este texto a uno de sus discípulos, o sea, un joven pastor, alguien que estaba apenas iniciando en el ministerio, y lo escribió considerando que para él en ese momento los últimos tiempos ya habían iniciado. Para él era la última oportunidad, dice, y en estos postreros tiempos las cosas van a ponerse muy difíciles. Cuando yo leí el texto, realmente veo que tiene muchísima actualidad. Mucho de lo que está escrito en ese texto es el ambiente social en el cual nos toca desenvolvernos, pero también es en el momento en el cual Dios nos permite también ahí testificar, hablar a otros de Cristo, justamente por todas esas características, las cuales en el versículo podríamos resumirlas básicamente tomando 5 elementos que están en ese mismo texto. Nuestra sociedad contemporánea se caracteriza precisamente, entre otras cosas, por el egoísmo. Vivimos en una sociedad ególatra. También está sumamente interesada en el dinero y se llena de orgullo. Hay una carencia de respeto por las autoridades, empezando desde la familia hasta las autoridades civiles y militares, y por supuesto, en medio de todo esto, personas, hombres y mujeres que no pueden dominar sus propios deseos. Ese es el panorama social donde nos toca desenvolvernos. Y ahí es donde los cristianos también
vivimos en una tensión entre el que ya somos salvos, pero aún vivimos en el mundo. Entonces, esta tensión es el lugar donde a nosotros nos toca desarrollarnos en la fe. Nos toca vivir la fe justamente en un entorno donde todo nuestro ambiente social precisamente está caracterizado por el egoísmo, el maltrato, la violencia, etcétera. Allí es donde nos toca vivir la fe. Ahora, cada uno de esos elementos, querrámoslo o no, por cuanto vivimos en el mundo, no solamente son para los no creyentes. La realidad es que también afectan la vida de los que hemos creído en Jesucristo, y por eso es que Dios ha provisto, entre otras cosas, algo que en términos teológicos se llama el proceso de santificación. Es decir, lo que Dios hace en mi vida es venir a mí para empezar a santificar mi vida. Eso quiere decir, el proyecto de Dios, cuando yo llegué a Jesucristo, aún no está completo. El proyecto de Dios en mi vida cristiana, ¿se acuerda la escala que vimos hace un rato al inicio? El cero era mi encuentro con Jesucristo. Ahí es el cero. ¿Por qué? Porque el proceso de santificación apenas está en desarrollo. El proceso de Dios actuando en nuestra vida realmente no culminó cuando yo recibí a Jesucristo o cuando Cristo me recibió a mí como parte de su familia. Podríamos decirlo de ambas formas, tienen diferentes enfoques. Sin embargo, ese momento de encuentro con Dios es solamente el inicio. Y ahí es donde inicia realmente el proceso de santificación, el cual va a manifestarse en nuestras relaciones personales, en las relaciones de familia, en las relaciones que yo guardo con la gente que está a todo mi derredor, mis trabajadores, etcétera, mis clientes y por supuesto en mi relación para con Dios. Entonces, el proceso de santificación va a traducirse después en conductas, en acciones, en ministerios, en servicios. En la medida que Dios está actuando en mi propia vida, yo voy a ir creciendo en medio de todas esas relaciones. Entonces, ¿por qué decimos que los postreros tiempos? Realmente se debe a una de las palabras de Jesús. Él dijo así: y si yo echo fuera a los demonios con el poder del Espíritu de Dios, con esto les demuestro que el reino de Dios ya está aquí. En la versión Reina Valera, estoy usando aquí la traducción en lenguaje actual, en la versión Reina Valera dice: el reino de los cielos ya está entre vosotros. Es decir, el último tiempo que tenemos nosotros para participar de la redención justamente es este momento. No sé cuánto tiempo dure. Desde la época de Jesús y hasta el día de hoy, realmente sigue siendo una sola época. En la teología de la iglesia denominaban a este espacio un año de gracia. Y cada vez que se iniciaba un año nuevo decían 2015, año de la gracia de Dios. Ese es un espacio simplemente que Dios nos ha dado como la última oportunidad donde las personas podemos recibir salvación. Después de esta edad, la palabra técnica que se utiliza en la Biblia es eón. Después de este eón ya no habrá otra oportunidad, o después de esta era, si usted lo quiere traducir también de esa forma. Esta es la última oportunidad que Dios ha brindado como un espacio de gracia. Es decir, no sé cuánto tiempo yo dure, pero una vez que yo cierre los ojos, al morir aquí, ya no va a haber una segunda oportunidad para mi vida. Este es el único espacio donde yo puedo reconocer mis carencias y acercarme entonces a Dios y entonces recibir del perdón y ser restaurado y ser integrado a la familia de Él. Ese es el último tiempo. Es el último tiempo también en el que tenemos para poder testificarle a otras personas acerca de la salvación de Jesucristo. Para ser copartícipes, escribiría el apóstol Pablo, para ser copartícipes de la salvación, este es el último tiempo y no hay más tiempo para esto. Entonces, los cristianos nos encontramos luchando precisamente en ese entorno en los postreros tiempos. Ya somos redimidos, pero aún vivimos en el mundo. Y continúa en nosotros entonces ese proceso de santificación que inició con haberme recibido Dios como parte de su familia, y cuando Dios me recibe, también el Espíritu de Dios viene a formar parte de mi vida para que, actuando el Espíritu de Dios desde dentro de mí, entonces yo pueda ir creciendo en la gracia. Realmente nunca crezco
por cuenta propia. Siempre es la gracia de Dios que es la que está actuando en mi vida. Entonces el proceso de santificación no es lo que yo hago, sino lo que Dios está haciendo en mi propia vida. Recibimos también el poder del Espíritu de Dios para poder ser vencedores sobre el pecado. ¿Sabe? La declaración, ese fragmento, ahí al final del Padre Nuestro, Señor, líbranos del mal. Una versión distinta dice, haznos vencedores sobre el pecado. Y la presencia de Cristo en mi propia vida tiene que ver precisamente para que yo pueda ser vencedor sobre el pecado. Ese es el propósito de Dios, que cada uno de nosotros podamos ser vencedores. No es que el pecado nunca podría aplastarnos a menos que nosotros demos oportunidad de ellos. Ahora, esos 5 problemas que 5 rasgos que hace rato mencionaba, los podríamos abordar desde 2 temáticas específicas. El primero de ellos tiene que ver con el problema del egoísmo. El egoísmo de verdad es un grave, grave problema que todos los seres humanos enfrentamos. ¿Por qué? Porque si Dios no gobierna mi vida, y déjame decir aquí, ser enfático en esta parte, cuando hablo de que Dios no gobierna mi vida, si Dios no lo hace, algo más lo va a hacer. Si Dios no tiene el control de todas las áreas de tu vida, escúchame bien, de todas las áreas de tu vida. No hablo solamente de tu área espiritual. Hay algunos que dicen, bueno, sí, yo estoy aquí en el espíritu, estoy con Dios. Sí. ¿Y tu familia? ¿Y tu economía? Y cada una de las demás decisiones en las cuales estás participando, ¿tiene Dios control de ello? Si Dios no tiene el control de toda tu vida, entonces hay un ídolo atrás. Ese ídolo se puede llamar de muy diversas formas. A veces es el dinero, a veces es la familia, a veces es la salud, no sé, puede tener 20 nombres distintos. Pero al final de cuentas, o Dios controla toda tu vida o hay algo más que está teniendo control de ella. Siempre es así. Déjeme decirlo de una forma muy, muy enfática. Aquí no hay vuelta de hoja. O es Dios el que controla todo, o entonces en alguna parte no estamos siendo fieles para con Dios. Y entonces, si no estoy siendo fiel con Dios en algún área, entonces por supuesto que ese renglón no va caminando en buena relación con Dios. Ahora, el ego va a afectar todas mis relaciones. Por eso es que es un grave problema. De hecho, el término se llama así, egolatría. La palabra latria significa adoración, veneración. ¿Venero a quién? A mi propio yo. Eso sería egolatría. Y de una o de otra forma, muchos de nosotros somos partícipes de ello. Déjeme usar un ejemplo muy sencillo. Cuando hablamos de dar, es fácil para cada uno de nosotros darnos un gustito. Cada uno de nosotros sabemos de qué cosas tenemos necesidad. Y no siempre son cosas necesarias, sino simplemente es el satisfacer nuestros deseos. Entonces, fácilmente yo puedo gastar algunos cientos o miles de pesos en algunos de mis gustos. Pero cuando se trata de dar para la obra, meto mi mano a la cartera, saco el billete más chiquito que encuentre, y si me parece muy grande todavía, le digo a uno de los diáconos, nada más la mitad, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque ese renglón en mi vida, esa área de mi vida, todavía no está entregada a Dios. Podemos gastar en muchas cosas. Podemos tener compromisos para muchas cosas. ¿Cuántas veces llega tarde a su trabajo? ¿O cuántas veces permite que sus trabajadores lleguen tarde? Usted está convencido de que eso es importante y usted está enfáticamente entrenado para poder desarrollar ese proyecto y que se desarrolle bien. Pero cuando se trata de a veces las actividades de las iglesias, y no solamente hablo de lo que ocurre en un templo, sino las participaciones de servicio, de compartir, etcétera, en ese otro renglón
nuestro compromiso suele ser mucho más ligero. Es decir, si de pronto se me atravesó algún otro compromiso, es más fácil dejar mis actividades de iglesia o de ministerio, y finalmente la parte que no puedo dejar tiene que ver con lo que satisface mis propios deseos. Entonces, el egoísmo lo que hace es buscar prioritariamente satisfacer mis deseos personales. Por eso es que por eso es que afecta tanto. Ahora, también Dios nos ha dado formas de cómo superar el ego. La primera, y déjeme decirle que el número uno, voy a hablar de un par de cosas más brevemente, pero la número uno es esencial. La 2 y 3 que voy a mencionar, si el número uno no ha ocurrido, todo lo demás que usted haga no va a funcionar. La número uno es restaurar mi relación con Dios. ¿Sabe? Más adelante vamos a mencionar cómo el ego va a afectar mi propia relación de familia. Pero déjeme hablar, porque aquí hay una parte que sí es bien importante. Si mi relación con Dios no está bien, va a afectar mi relación con mi prójimo, incluso va a afectar mi propia imagen y los conceptos que yo quiero, porque empiezo a idealizar algunas cosas que no son necesariamente correctas, pero que la sociedad incluso me las ha propuesto precisamente como las adecuadas, las deseables. Entonces lo primero que tengo que hacer es restaurar mi relación con Dios. Y restaurar mi relación con Dios implica solamente 3 cosas. Número 1, arrepentirme. Darme cuenta de que necesito otra vez relacionarme con Dios, darme cuenta de ello. Eso es arrepentimiento. Reconocer que tengo la necesidad de restaurar mi relación con Dios, de que si mi relación con Dios no está caminando bien, en balde es todo lo demás que haga. Y de verdad, tú puedes intentar muchas cosas. Tú puedes meterte en un programa, en otro programa, desarrollar cualquier cosa, gastar dinero en regalitos para satisfacer a tu esposa o a tu novia. Si tu propia relación con Dios no está bien, algo va a terminar mal. Puede ser que se trata de tus hijos, puede ser la relación que estás guardando para con tus hijos, puede ser para con tu esposa, puede ser en el negocio, no sé en dónde, pero al final de cuentas va a surgir un problema. Entonces, lo primero que tienes que hacer es restaurar tu relación con Dios, y en el número, inciso A, implica reconocer que yo necesito hacerlo. 2, o inciso B en este caso, confesar. Yo necesito personalmente confesar mis pecados a Dios. Tal vez, no sé cuál sea el caso, tal vez tenga en algún momento necesidad de hablar con mi esposa y decirle, oye amor, fíjate que te he ofendido, no te he tratado adecuadamente, y yo tengo que hablar personalmente con ella y decirle, discúlpame, por favor, perdóname, no tengo nada que ofrecerte más que la solicitud de perdón. ¿Puedes perdonarme? ¿Sabes? Déjeme usar esta frase intencionalmente. No te excuses. Es que fue por esto. Solamente perdóname. Y una cosa más. Probablemente no está tan dispuesta la otra persona a perdonarte. Y te va a decir, oye, pero es que... Y tu insistencia deberá decir, sí, pero ¿puedes perdonarme? Comúnmente la gente está dispuesta a perdonarnos. Y si no ocurriese, dale un poco de tiempo y hay que volverlo a intentar nuevamente. Pero inicialmente tiene que ver con confesar mis carencias, mis pecados ante Dios. No tienes que levantarte en este momento y alzar la mano y decir, yo soy pecador. No se trata de una oración en ese sentido, sino que hacia el interior de tu propia vida tú puedas decir, Señor, te he ofendido y necesito restaurar mi relación contigo. Número 3, conversión. Y conversión implica aquí un cambio de conducta. Es decir, lo que yo estaba haciendo no lo voy a volver a hacer más. No más de eso. No sé cuál sea el pecado de cada uno de los que hoy estamos aquí. Yo estoy seguro que tenemos muchos. Para algunos de nosotros puede ser cosas
sencillas como la mitomanía, ¿no? Nos vamos creando un mundo de mitos y nos acostumbramos a mentir y a veces vivimos muy cómodos en nuestros propios mitos que hemos generado, pero en algunos casos son más graves. A veces el cuchicheo que destruye a otra persona, también eso afecta. Entonces, no sé cuál sea la situación que cada uno de nosotros estemos enfrentando. Algunos tenemos pecados mucho más graves. Algunos son públicos, otros incluso son privados. No importa cuál sea, lo que tengo que hacer es proponer en mi corazón, proponer hacia mi propia vida, confiando en el poder de Dios y proponer que no voy a poder desarrollar eso una vez más. Cualquier cosa que haya sido significa simplemente apartarme de ello. Número dos, entonces, pero yo le decía, si el número uno no ha ocurrido, de verdad que no voy a poder aprender de Jesús por una razón. Si tú no estás en Cristo, lo único que vas a aprender después de Cristo, si te quieres saltar el punto 1 y llegar directamente al 2, lo único que vas a poder desarrollar va a ser otra religiosidad. Y como religión, en algún momento va a llegar a ser opresiva para ti mismo. Porque en algún momento se te va a hacer pesada. ¿Sabes? Las personas que buscan a Dios por cuenta propia, sin que el Espíritu de Dios esté en su propia vida, pueden permanecer en la iglesia, se hacen miembros de ella, están participando y un buen día se aburren y dicen, yo ya no quiero más saber nada de esto. Pero cuando el Espíritu de Dios está en sus vidas, entonces ellos día a día están aprendiendo y aprenden de Jesús. Déjeme recordar solamente una de las palabras de Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa es una de las palabras de Jesús. Número 3, entonces, regresar al pacto. Y eso significa ir de vuelta otra vez a ese pacto para con Dios, pero que ese pacto con Dios, si es que estoy casado, también implica volver con mi pareja y restaurar y renovar esa relación una vez más. Ahora, otra gran área que nos afecta tiene que ver cuando la sexualidad se convierte en un simple objeto de consumo. Y ahí hay por lo menos varios niveles de cómo eso nos va afectando. En el nivel más básico, algo de bajo impacto, son cuando nuestra vida, nuestra ropa, empezamos a vestir de acuerdo a lo que marcan las propias tendencias de la moda, ¿sabe? Todos los modelos, desde inicios del siglo XX, se empezaron a darse cuenta que si ponían una muchacha bonita, un rostro agradable, empezaban a vender más. Y empezaron poco a poco a ir creando cierto ideal de lo que es agradable, de lo que es interesante. Entonces hoy en día no importa qué es lo que compres, puedes comprar un cepillo de dientes o puedes comprar un auto, no importa realmente, siempre va a haber un rostro bonito que está a su lado. Porque se ha empezado a generar a lo largo de 100 años cómo asocias lo bueno, lo deseable con el producto que te están vendiendo. Eso es mercadotecnia simplemente. No le voy a dar hoy una clase de mercadotecnia porque hay gente aquí que es especialista en ello, pero todos sabemos que esto ocurre. Se nos proponen también entonces modelos de conducta, modelos que van a afectar nuestra forma de vestir, de cómo nos desarrollamos, etcétera. Al principio empieza solamente así. Empiezo a vestirme de acuerdo a lo que marcan las tendencias de la moda. Empiezo a vestirme y a actuar. Eso va a modificar no solamente mi forma de vestir, sino incluso mis alimentos, el cómo me alimento, qué tipo de ejercicios hago o cuáles no hago. Y poco a poco empiezo a estar a tono con lo que la propia sociedad me va proponiendo. Pero ese es apenas el primer paso. Cuando la sexualidad sigue siendo parte de este objeto de consumo, eso empieza a afectarme a un nivel un poco más profundo y empiezo entonces a romper relaciones. ¿Sabe por qué? Porque lo que al principio cuando adolescente empecé a idealizar de que, oye, ¿cómo es tu novio ideal? Y entonces tienes ya un ideal de cómo quieres que sea, alto, fornido, que tenga un auto, en fin, cada quien se generó su propio esquema. Y los muchachos generaron también un esquema de cómo idealizaron a una muchacha, ¿sabes?
De pronto se casaron y la jovencita con la que se casó hoy ya no cumple las mismas expectativas. Y entonces dice, ya no me satisfaces. ¿Por qué no te pintas el cabello? La mandas al gimnasio, la pones a dieta, ¿sí? Y ella también dice, oye, dice, pero antes tenías el músculo más arriba y ahora ya está más abajo. Ya no me gustas tanto como antes. Ya no me satisfaces. ¿Sabe? El problema está justamente en eso. En que esta actitud ególatra simplemente está en me tienes que satisfacer tú a mí. Y si tú no me satisfaces, el que sigue o la que sigue. Ese no es el camino que Dios nos enseñó. Pero eso afecta enormemente todas las relaciones. Porque mientras el ego forma parte de nuestra vida, vamos a estar buscando eso una y otra vez. Una vez escuché a un adolescente, claro, como charlas de adolescentes, todavía uno entiende la carencia que puede existir, pero el problema es que después permanece. ¿Sabe? Una vez escucho a un par de adolescentes, estaban hablando, no sé si las muchachas hacen eso, pero me tocó verlo en alguna chica. No fue aquí, por cierto, así es que no empieza a voltear para ver quién lo dijo. Entonces, pero estaban entre las dos conversando, dice, oye, dice, ese muchacho sí te conviene, da buenos regalos. ¿Sabe lo que va a pasar cuando no dé buenos regalos? Le van a decir, adiós, buscamos otro que sí supla mis necesidades, porque lo centramos en nosotros mismos, ni siquiera en nuestras necesidades, sino en lo que cada uno de nosotros simplemente deseamos. Ahora, en ese nivel, a mediano impacto, generalmente se pueden romper muchas relaciones de pareja incluso, pero a nivel más profundo, porque también nos puede afectar, empieza también la destrucción de otras personas. Entonces empiezo a ir saltando de una relación a otra y a otra y a otra a ver cuál me satisface. Cuando voy saltando de una relación a otra, obviamente va a llegar el momento en el que cada una de ellas me satisface, pero solamente por un rato. Después de unos meses ya me aburrió, ya no quiero saber más de ti y voy a la siguiente relación. Y la siguiente relación ya no me importa los sentimientos que puedas albergar hacia mí. Simplemente, si no me satisfaces, te cambio. Se convierten simplemente las personas en objetos de consumo que podemos usar y desechar a discreción. Si no me satisfaces, consigo otro. ¿Sabe? Hacemos objetos a las personas y por supuesto no nos importa el daño que les pueda causar. Ahora, en un nivel mucho más profundo, no me importa qué tenga que lograr para tratar de alcanzar el bien o el objeto, aunque aquí se trate de personas, que me va a satisfacer. Si tengo que meterme con la esposa de otra persona, no me importa. Porque al final de cuentas trato de obtener lo que a mí me beneficia, y si está casada, pues lo siento, voy por ella aunque esté casada. Pero también en algunos de los casos esto afecta porque muchas de las violaciones e incluso asesinatos ocurren cuando ese egoísmo exacerbado simplemente se ha desbordado de tal manera que ya no tengo respeto absolutamente por nadie. Obviamente, si regreso al texto que leímos de primera de Timoteo, dice, en ese nivel dice, simplemente ya no hay respeto absolutamente por nadie, porque mi ego es el que ha ocupado ahora el lugar de Dios. Ahora, en medio de todo esto, por supuesto que es posible recuperar la posición correcta. Y eso se trata en primer lugar de reconocer nuestra propia identidad con Cristo. El apóstol Pablo escribió este fragmento, pero ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada con Dios. Esto habla acerca de identidad. ¿Sabes? Las personas que no tienen un verdadero sentido de identidad, de pertenencia, de misión,
de destino. Yo sé que son palabras un poco grandes, cada una de ellas, y que requieren más explicación, pero déjeme solamente mencionarlas ahora en ese nivel. Cuando no entiendo mi identidad, entonces busco crearme una identidad a partir de lo que los medios electrónicos me van proponiendo o lo que la mercadotecnia me va generando. Entonces busco una identidad a partir de eso. Soy en función de lo que compro y no de lo que tengo adentro. Pero también ocurre esto. Busco las relaciones con las personas en función del rostro que ofrecen, de la imagen que generan y no de lo que hay hacia el interior. De hecho, a veces ni siquiera me importa lo que hay en el interior, sino solamente veo la parte externa. Y si la parte externa es bonita, aunque después sea desechable, al final de cuentas solamente compro eso. Ahora, todo eso va a afectar porque hay una carencia personal de identidad. Pero cuando no hay una identidad propia, tampoco va a haber un destino. Y algo que Dios nos ha dado es esto, una nueva identidad. Antes, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, antes eras hijo de ira, pero ahora, por la gracia de Dios, eres hijo suyo y partícipe de sus promesas, de su pacto, y porque tú estás ahora en Cristo Jesús, también has sido integrado a la familia de Dios. Esa nueva identidad entonces me lleva a un nivel diferente, donde yo empiezo a relacionarme de una forma distinta, empiezo a relacionarme a partir de mi relación con Dios, empiezo a vincularme con cada una de las personas y empezamos a generar un esquema totalmente diferente de vida. Ahora, en el texto base que usamos al inicio, hay un consejo del apóstol para un ambiente como el que nos ha sido descrito, donde las cosas no caminan bien, donde hay problemas severos para muchos casos, y el consejo del apóstol dice así: no te separes de tu esposa o de tu esposo no creyente. Realmente lo puse en una sola línea, pero en los versículos está explicitado de ambas formas. Por favor, dice, no te separes de tu esposo no creyente. Ahora, hay algunos argumentos de por qué no debo de separarme de mi esposo. La fe en Dios es más trascendente que lo que afecta y las cuestiones de mercado. Mientras que las cuestiones de mercado y la imagen y todo lo demás, mientras que todo eso es temporal y finalmente hoy está de moda y dentro de 3 meses ya no, piénselo usted nada más en eso. El otro día estaba consultando acerca de qué colores deberíamos de usar para pintar el templo y bueno, las tendencias de la moda dicen y te generan un patrón de colores que son los que están en esta tendencia. Un día me puse estaba viendo aquí en la zona donde me toca vivir, por qué las casas tienen cierto estilo. Y entonces alguien me lo dijo con mucha facilidad. Es que es el estilo arquitectónico que se generó, y ya me mencionó en qué década, y ese es el estilo arquitectónico que prevalece en toda la zona de Costa Azul, justamente porque es la época en la que se construyó. Entonces, todo eso tiene que ver con modas, y de pronto puedes verlas y dices, bueno, eso ya pasó de moda, pero la fe en Dios no es pasajera. La fe en Dios siempre es trascendente y va a funcionarte para esta generación y para la siguiente. Número 2, el criterio para la verdad no está en las modas, no está en las tendencias, ni siquiera está en lo que yo opino de manera personal. Mi opinión personal es eso, simplemente es una opinión personal. Los criterios que la Biblia me da son un criterio de verdad válido para todas las culturas y para todas las épocas. La fe cristiana también está enfocada en la búsqueda del reino de Dios y no solamente en el nivel donde yo me estoy desenvolviendo, sino que trata de llegar y busca las cosas a un nivel mucho más profundo. Entonces, cuando el consejo del apóstol dice, no te separes de su esposa, también da un argumento importante en el mismo texto. Por otra parte, el esposo o la esposa que son cristianos podrían ayudar al esposo o a la esposa que no son cristianos a que estos, déjeme agregar esa frase, a que estos se salven. Quiero que pienses esto. El apóstol Pablo dice, si tu esposo, que no es creyente, consiente en seguir viviendo contigo, no te separes de él. Si tu esposa, que no es creyente, consiente en seguir viviendo juntos, no te separes de él. El apóstol Pablo fue un teólogo de frontera, no por la cuestión geográfica, sino por la cuestión sociocultural donde él se desenvolvía.
Cuando estás adentro de una comunidad judía, que fue su caso al inicio, pues como que ya todo está sobreentendido de cómo se manejan las cosas. Pero cuando el Evangelio empieza a llegar a lugares más distintos, se encuentra con personas que hablar del judeocristianismo es algo totalmente ajeno. Los griegos, los romanos los consideraban totalmente ajeno, los medos, los persas, eran otro tipo de culturas, ni siquiera les importaba propiamente la fe cristiana, ni siquiera les interesaba realmente escuchar hablar acerca de Jesucristo. Y eso ocurre también en nuestra propia cultura. Nosotros nos relacionamos con hombres y mujeres que viven en un entorno cultural religioso distinto al nuestro. Mientras que la Biblia para nosotros forma parte esencial de nuestra vida y conducta, para otros la Biblia es un libro religioso y algunos prefieren ni siquiera tocarlo. Entonces, la verdad es que en medio de un escenario así, por eso es que es valioso el consejo del apóstol Pablo. Tiene una razón de peso enorme para decirles a las mujeres o a los hombres que viven en matrimonios, déjame usar esta frase, matrimonios mixtos, es decir, donde unos comparten la fe en Jesucristo y otros no. Hay una razón que es importantísima. Se trata de influir en la base de toda la estructura social. Si tu esposo no es creyente y consciente en seguir viviendo contigo, no te separes. Porque mientras tú estás ahí, tú eres sal y luz para esa familia, para los hijos que ahí se van a engendrar. Si Dios te dio la bendición de tener hijos, ahí tu presencia es esencial. Se trata, por supuesto, de influir en esa familia. Ahora, la verdad es que no solamente es en una familia. Si tu posición en Cristo es firme, no solamente vas a influir hacia el interior de tu familia, sino incluso vas a influir con sus amigos, en las relaciones que guardan con los demás. ¿Por qué no también vas a influir en la familia extensa, es decir, con los parientes, los primos, etcétera? Porque también vas a influir. Ahora, aquí el punto importante está en qué tan firme es tu propia convicción en Cristo Jesús. Porque si tu posición en Cristo Jesús es firme, de verdad vas a lograr influir en ellos. Si tu posición en Cristo es fluctuante, incluso es posible que ellos influyan en ti y no al revés. ¿Por qué no oramos? Y que Dios nos permita ser influyentes allí en el seno de la familia, porque cuando influimos en la familia, estamos influyendo también en la sociedad y en la cultura y en la ciudad. Oremos. Dios, gracias por este tiempo que nos brindas, por la oportunidad que tenemos, Señor, para estar hoy buscando de tu dirección. Señor nuestro, muéstranos tú cuál es el proyecto que tú tienes para cada uno de nosotros. Danos de tu gracia, Señor, para poder descubrir de qué manera podemos servirte y honrarte. Bendito seas tú, Señor, porque creemos que tú a cada uno de nosotros nos puedes hacer hombres y mujeres que influyen en su familia, en su sociedad, en su cultura. Oramos porque esto se convierta en una realidad para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.